pidiendo perdón a la iglesia, especialmente aquellos que estaban preocupados por mi planta, porque cuando dependemos del transporte público hay cosas que nosotros no podemos manejar. Entonces, perdón, iglesia, por esto. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. El apóstol Pablo, al escribir este versículo, nos dice enfáticamente que toda transgresión de la ley de Dios tiene una sola sentencia: la muerte. Toda transgresión. 6:23. Toda persona que comete pecado tiene una sola condena: la muerte. Ahora la pregunta es, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación. Cuando una persona se muere físicamente, se separa. Nos separamos de nuestro cuerpo se queda aquí, en la tierra. Volvemos al polvo. Pero nosotros, o sea, nuestro espíritu, vuelve, se va al más allá. Se va al más allá, al lugar que tú eliges. Y la elección la haces aquí y ahora. Aquí y ahora. Si elegiste vivir una vida en arrepentimiento, en adoración, en santidad, Cristo Jesús te promete una morada en la casa de su Padre. Es una promesa y las promesas de Dios se cumplen. Pero si elegiste otra cosa, pues te vas al lugar que te corresponde. ¿Porque Dios te condena? No, porque tú lo elegiste. Tú reservas el hotel donde vas a pasar el resto de la eternidad. Y eso tú y solo tú sabes cuál es el estado de tu corazón. Solamente tú sabes en qué estado, en qué lugar está tu corazón. Cuando Jesús dijo a la multitud que había traído a la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuántos lanzaron sus piedras? ¿Los más viejos, más sabios? ¿O los más jóvenes, menos trajinados? ¿Cuántos lanzaron sus piedras? Ninguno. Porque todos estaban acusados por sus conciencias. Se regresaron avergonzados, acusados por sus propias conciencias, porque todos somos pecadores, por lo tanto, reos de muerte. Nuestra condición sin Cristo Jesús es muerte. Porque cualquier lugar alejado de la persona y de la soberanía de Dios, cualquier lugar alejado de Dios es un infierno. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y no hay un solo hombre que pueda presentarse en el tribunal de Dios y decirle:
Señor, yo merezco ser tu hijo. Yo sí que merezco ser tu hijo. Porque yo no me porto mal. Yo soy muy bueno. Yo soy buenísimo. Yo no le hago mal a nadie. Yo obro con justicia. Ese que el hombre piensa que es justo, ante los ojos del Señor, dice la Sagrada Escritura que la justicia de los hombres es como ¿qué? Trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia son las justicias de los hombres delante de Dios. Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice que no hay nada a nuestro alcance, al alcance de nuestra mano, con lo que podamos presentarnos delante de Dios para limpiar nuestros pecados. Con nada podemos restaurar o redimir o limpiar nuestros pecados, con absolutamente nada terrenal. Por más que la gente mate animales, por más que se hagan sacrificios de animales o sacrificios humanos, hoy en Latinoamérica son muy comunes, están haciendo muy comunes las iglesias judaizantes, iglesias que quieren traer hoy, en nuestros días, los ritos de Moisés. Y no solamente se visten como los antiguos, que en ninguna parte de la Escritura lo he encontrado yo que me diga que nosotros nos tenemos que vestir así. No solamente se visten como los antiguos, sino que además de eso han empezado a hacer los sacrificios de animales. Ya los días sábados, el sábado para ellos empieza desde el viernes a las 6 de la tarde. Ya los días sábados se van allí a su altar, sacrifican corderos, hacen el pan de la Pascua y yo no entiendo, yo no veo en la Escritura donde diga que nosotros los cristianos debamos hacer tal cosa. Pero bueno, ellos son libres. Entonces, por más que la gente mate animales, por más que se hagan sacrificios de animales o humanos, con nada el hombre podrá limpiar su condición de pecador. No lo pudo en el Antiguo Testamento. Por más animales que sacrificó, no pudo limpiar su condición de pecador. No lo podemos hacer nosotros, por más sacrificios que hagamos. Génesis capítulo 2, versículo 17. Lo discutíamos el domingo anterior en el estudio que presentaba nuestro hermano Carlos, un estudio que estuvo buenísimo. Génesis capítulo 2, versículo 17 nos hace ver que cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, la muerte se introdujo allí. Dice el versículo en mención: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Adán desobedeció al Señor y comió del fruto que Dios le había dicho no coman. Queridos hermanos, una vez que esto ocurrió, la muerte entró en la humanidad. La muerte entró en la humanidad, la muerte espiritual, la desgracia, la ruina se introdujo en la humanidad. En este globo terráqueo no hay uno sobre la tierra que esté libre de esa maldición. Cualquiera que diga, yo no soy culpable, yo no tengo pecado, yo no me veo tan malo. Cualquiera que diga que eso está pretendiendo que Dios es un mentiroso. Pero Dios no miente. Él es justo, santo, perfecto, y no hay nadie sobre la tierra que esté limpio delante del Señor. Nadie. La raza humana está caída. La creación entera está contaminada por la desobediencia de Adán y Eva.
Producto de aquello, el Señor castigó a Adán y Eva. Y ojo con esto, cuando Adán y Eva desobedecieron, cuando murieron, porque hubo muerte, recuerden ustedes que Dios caminaba con Adán, con Eva, por ahí por el jardín del Edén, y hablaban y estaban juntos, pero a partir de ese momento hubo una separación entre Dios y el hombre. Y recordemos que una de las acepciones de la palabra muerte es separación. Entonces, producto de aquello, el Señor le dijo que con el sudor de su rostro comería hasta que volvieran a la tierra de donde fueron tomados. Me lo reveló el Señor esta semana. Directamente me lo dijo. Me dijo que todos los que estamos aquí en esta sala nos vamos a morir algún día. Nos vamos a morir, nadie puede esquivar esta realidad, hermanitos, nadie. Todos vamos a morir. No conocemos la edad, no conocemos el día, las circunstancias, no los conocemos, pero nos vamos a morir, el Señor nos va a llamar. Pero tarde o temprano todos vamos a presentarnos ante el Señor y la pregunta, esta es para cada uno de nosotros. ¿Qué respuesta le vamos a dar a Dios? ¿Qué le vamos a decir a Él cuando estemos frente al Señor? Ojo, estamos hablando del eterno Dios Todopoderoso, aquel que tiene el poder para dar la vida o para quitarla. Estamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Dios que puso límites a la eternidad. De Él estoy hablando en este instante. Y cuando yo le pregunto, ¿qué vamos a responderle al Señor cuando nos presentemos ante Él? ¿Cree usted que alguno puede decir, Señor, yo iba 1 o 2 veces a la semana sagrado al local de la iglesia? Yo me reunía, yo estudiaba las Sagradas Escrituras, tenía comunión ahí con los hermanos, ¿sí? Algunos me caen mal, porque tampoco vamos a exagerar, pero yo tenía ahí comunión con los hermanos y procuraba saludar a los vecinos, aunque de mala gana. Y yo pienso que por eso ya yo soy salvo. Yo llevo 30 y tantos años yendo a la iglesia, yo ya por eso soy salvo. Yo no me perdía ningún culto. Era muy bueno, yo era muy bueno para diezmar, era muy bueno para salir a predicar. Yo me porté muy bien cuando me bauticé y de ahí en adelante procuré portarme bien. Señor, yo no me comporto muy bien, así que yo pienso que yo ya me gané el cielo. Yo ya me gané el cielo. Señor, por eso estoy aquí, para heredar la vida eterna. ¿Será que alguien puede salvarse por sus propias obras? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que alguien puede salvarse por sus propios méritos? ¿Qué nos dice la Escritura? Nadie puede alcanzar la salvación, nadie puede entrar o heredar el reino de los cielos, la vida eterna, por sus propios méritos, o por sus buenas obras, o por sus obras justas. Nadie. Todos, sin excepción, hemos pecado y estamos destituidos de la vida eterna. Todos. Todos, sin excepción, la raza humana, sin excepción, está destituida de la gloria de Dios. Yo no sé si entendemos lo que significa estar destituidos de la gloria de Dios, destituidos, arrancados, desarraigados, lejos de la gloria de Dios. Y recordemos, cualquier lugar lejos de la presencia del Señor es un infierno. La raza humana
porque tenga alimento todos los días en su casa, o porque tenga trabajo, porque vaya prosperando. No se equivoque pensando que eso es una prueba de que Dios está contigo. No se equivoque pensando que está conmigo, por eso me bendice de esta manera, y yo pienso que Dios está conmigo y por eso me bendice. Pero consideremos, Dios manda lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El Señor permite que usted y yo, como creación suya, tengamos los alimentos. Si los pajarillos que no siembran, que no cosechan, son alimentados por el Señor todos los días, ¿pero para qué? ¿Para qué son alimentados? ¿Recuerdan un himno que nosotros cantamos aquí normalmente? Que dice que las aves del campo cantan para mí, las flores del campo pintan su color. Para eso, toda una vida de alabanza y de adoración al Todopoderoso. Las aves con sus cantos, las flores con sus colores, alaban al Señor Dios Todopoderoso. Alabanza y adoración. ¿Cuánto más nosotros, hechos a imagen y semejanza del Señor? Él nos va a alimentar. Tenga la seguridad de que Él va a alimentarnos constantemente. Dios lo va a hacer. Pero el hombre, cuando desobedeció, fue destituido de la gloria de Dios. Fue arrancado de la gloria de Dios y arrojado de la gloria de Dios. Todos sin excepción. Isaías 3:11 dice: ¡ay del impío! ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Según las obras de sus manos le será pagado. Cuando las Escrituras hablan de un ay es juicio, dolor, desgracia, desesperación, desolación. ¿Y quién es el impío? El impío es aquel que, conociendo que hay Dios que vive y que reina, conociendo que hay un Dios santo, soberano, no quiere hacer su voluntad. Aquel es el impío. Todos nosotros debemos comprender que lejos de Dios, separados del Señor, hay una condenación que está esperando a esa persona. La gente ha visto el Evangelio como una oportunidad de ser bendecido. Pregúntele a muchos creyentes o a muchos hermanos de los que asisten a la iglesia. Pregúnteles, ¿por qué usted va a la iglesia? Y algunos nos dicen, bueno, porque el Señor me cambió. Mi matrimonio me salvó mi matrimonio y hoy yo soy feliz con mi esposa y por eso vamos a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque el Señor me sanó. Me sanó de una de estas enfermedades, un cáncer o me sanó de un SIDA. O yo voy a la iglesia porque el Señor me devolvió el negocio que ya estaba quebrado. Ya estaba quebrado, me devolvió el negocio y qué bonito. Y por eso es que yo voy a la iglesia. Hace unas semanas, una que hoy es nuestra hermana, me manifestó el deseo que ella tenía de ser bautizada. Y entonces yo le pregunté, ¿para qué te vas a bautizar? ¿Para qué te vas a bautizar? Dijo, no, pues es que yo quiero entrar en la iglesia. ¿Para qué? No, que es que yo veo que mi mamá y mi hermana viven muy bien. Le dije yo, cara a su error. No es por desanimar a nadie, no es por desanimarte si estás pensando en bautizarte, pero la única razón válida para que tú te bautices es porque estás arrepentido de tus pecados y quieres volver a la presencia de Dios. Amén. Es la única razón.
que puede mover a una persona a venir a Cristo Jesús es el arrepentimiento, arrepentirse de todos los pecados. Porque hay personas que ven en el Evangelio como un método, como un medio para estar mejor, para prosperar. Él sabe que la gente quiere este tipo de cosas y este tipo de mensajes. Él sabe que la gente quiere salir de su miseria, de su ruina, de su pobreza, de sus desgracias, y entonces levanta ministros que les dicen a ellos que van a prosperar. Ven a Cristo Jesús y tus enfermedades se sanarán. Ven a Cristo Jesús y vas a prosperar. Vas a conseguir trabajos donde te pagan el doble o el triple. Si tú montas un negocio, eso va a ser una mina de dinero. Vas a prosperar, van a ser ricos. Que ellos van a salir de su pobreza, de su miseria. ¿Por qué? Porque el Señor, dicen ellos, se hizo pobre para que tú seas rico. Se hizo pobre para que ¿Y qué quiere decir hacerte rico a ti? Porque el Señor se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Sí, es verdad. Pero, ¿de qué clase de riqueza estamos hablando? La primera bienaventuranza que encontramos nosotros en Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu. En espíritu, bienaventurado aquel que reconoce su miseria espiritual, su pobreza espiritual, su pecado, aquel que reconoce su limitación, su injusticia espiritual. Una vez arrepentidos hasta los huesos, viene a ser enriquecido por el Señor porque el Señor le ha perdonado sus pecados y Cristo Jesús lo enriquece espiritualmente. Ahora, no cabe duda que si usted trabaja con empeño, si usted trabaja con inteligencia, con diligencia y es hábil para emprender, usted va a prosperar. Si usted es hábil para trabajar, para los negocios, si usted es hábil en el área que le correspondió, usted va a prosperar. Va a llegar muy lejos, porque el Señor a los diligentes los prospera, no a los perezosos. Jueces capítulo 16, para terminar, porque me estoy alargando demasiado. Jueces capítulo 16, el libro de los jueces en el capítulo 16 nos habla de un hombre llamado Sansón que se había enamorado de una mujer llamada Dalila. Sansón fue un hombre que Dios levantó como juez para salvar a Israel de sus enemigos, y Dios usó a Sansón de manera poderosísima. Pero la Biblia dice que Sansón empezó a coquetear con el pecado. Sansón no sabía que el pecado lo iba a llevar a la desgracia, a la destrucción. Y Dalila, mujer astuta, logró de una manera astuta conquistar el corazón de aquel hombre y que Sansón le revelara su secreto. El secreto era en qué consistía su fuerza, porque la fuerza de Sansón no era de él, era de Dios. Si Dios te está usando, eso no es tuyo, es de Dios. Lo que Dios está haciendo, agárrate de Dios, no pongas brazo de hombre por confianza. Agárrate de Dios que te está usando, y que nunca se te olvide que si Dios está haciendo algo contigo, no te pertenece. Del cielo es lo que tú tienes. No te jactes de lo que tú tienes. Aprende, vive, conságrate a Dios y recuerda que todo lo que tú tienes te ha sido entregado para que lo administres. Para que tú lo administres. No eres el propietario, eres el administrador. Y las ganancias que tu administración produzcan también son del Señor. Filipenses capítulo 3 verso 7 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Continuamos con Jueces capítulo 16 verso 20.
Y le dijo Sansón, le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y continúa la Biblia diciendo, pero él, o sea Sansón, no sabía que Jehová se había apartado de él. Él no sabía que Jehová se había apartado de él. El pecado que estaba cometiendo Sansón había hecho que Jehová se apartase de él. Hermano, el pecado es contraproducente, pues hace que Dios se aparte de mí. Y después tú andas cantando, ¿sí? Y de corbatita, y predicando, pero ya Dios no está contigo. Eso le está pasando a miles y miles de cristianos. Han empezado a decaer espiritualmente, han empezado a abrirle la puerta al pecado poco a poco, se han ido desviando del camino del Señor y ellos piensan que Dios sigue estando con ellos. Hermanos, te hago una sugerencia en esta hora. Detente, haz un examen de conciencia, párate, examínate, considera la posición, considera el lugar donde tú estás, y si no es en Cristo Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Aferrémonos a Cristo Jesús. Arrepiéntete, humíllate, sé sincero en la presencia de Dios. Arrepiéntete, a un corazón contrito y humillado, arrepentido hasta la médula de los huesos, no desprecia al Señor mi Dios. Continúo, dice, mas Jehová ya se había apartado de él. Verso 21 dice, mas los filisteos echaron mano de él y le sacaron los ojos y lo llevaron a la cárcel y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Miren lo que le costó tan solo un momento de placer. Un momento de un pecadito que él cometió a este hombre. Le sacaron los ojos, lo apresaron, lo encadenaron, porque el pecado tiene consecuencias terribles. Por eso le digo a todos los que estamos aquí, detente, no vayas a hacer algo que no le agrada a Dios. Dios te tiene bien aquí. Este es tu lugar. Si Dios te trajo a ti, aquí, en esta mañana, es porque Él quería que tú estuvieses aquí. Esa es su voluntad, que tú estés morando bajo la presencia del Señor. Mientras que tú estés bajo la protección de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la gloria de Dios, no hay demonio que te pueda tocar. Él te puede llevar hambre, porque dice la Escritura que alrededor nuestro anda el demonio como león rugiente, esperando que nosotros nos descuidemos. Él te quiere hacer daño, pero si te encuentra viviendo en santidad, bajo la sombra del Omnipotente, no te puede tocar, porque la protección de Dios está alrededor tuyo. Porque la unción de Dios está alrededor tuyo, porque el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo y te defiende. Y este libro sagrado dice que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? El que habita, hermano, el que habita a la sombra del Altísimo, no el que viene a visitar la iglesia de vez en cuando. El que habita, el que constantemente está bajo la sombra del Altísimo. ¿Cuánto es eso? 24 horas al día bajo la sombra del Altísimo, morará. Verso 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, los filisteos, llévense estos versos para la casa para que lo lean en su casa y le saquen más. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, llamaron a Sansón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Escuche esta palabra que penetró hasta lo más profundo de mi alma. Sansón sirvió de juguete delante de ellos.
Hermano, no te conviertas en juguete del diablo. El diablo lo que te está ofreciendo es engañoso y es mentira, pero mañana te convertirás en el hazmerreír de él. No se lo permitas, arrepiéntete y vuelve tu corazón al Señor de señores, al Rey de reyes. Hermanos, es triste decirlo, pero en este momento hay muchísimos cristianos allá afuera que en un tiempo estaban en la iglesia y ahora están sirviéndole de juguete a Satanás. Hermanos, el amor de Dios es tan grande hacia nosotros que me ha permitido traerte este tema. El pecado es destructivo. Arrepiéntete, hermano, arrepiéntete. Sansón perdió los ojos, y no solamente perdió los ojos, sino que después lo mandaron a traer para burlarse de él, convertido en un juguete. Que Dios les bendiga. Amén.